Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda sesión de webinars de formación financiera de Mutual Médica. Como sabéis, este completo programa, liderado por expertos, se compone de 7 sesiones que de manera ágil y dinámica nos aportarán conocimientos financieros para tomar las mejores decisiones, para emprender, para invertir y para llegar a la jubilación con los mismos ingresos de nuestra etapa profesional en activo, evitando una disminución de estos. En este segundo webinar, Carlos Magán, socio del área de Planificación Financiera e Inversiones de AFI, nos hablará de cómo llevar a cabo una planificación financiera y su ciclo de vida, los productos de ahorro e inversión, y nos introducirá en la gestión de carteras. Os recuerdo que al final de la sesión abriremos turno de preguntas. Doy la bienvenida a Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes, Sandra, y muchas gracias por la presentación. Y también muchas gracias a todos los asistentes con los que vamos a compartir desde AFI Escuela esta sesión de hoy de planificación financiera. Efectivamente, en estos 45 minutos vamos a intentar trasladar cuáles son los aspectos más relevantes a la hora de planificar financieramente un patrimonio. Algo que cada vez es más necesario. Estamos en un entorno económico muy complejo, en un entorno en el que los mercados financieros seguramente avanzan mucho más rápido de lo que han avanzado en años atrás, y en un entorno también en el que cada vez tenemos más incertidumbre en cuanto a cuál será nuestra situación económica en los próximos años, fundamentalmente en el futuro. Hay que hacer un ejercicio de racionalidad, hay que hacer un ejercicio en el que realmente consigamos hacer una estrategia de planificación financiera de cuál es nuestro patrimonio, cuál queremos que sea y sobre todo cuál va a ser nuestro nivel de ingresos fundamentalmente a futuro. Por eso, en la sesión de hoy, lo que vamos a ver son los aspectos más relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una planificación financiera coherente. ¿Cuáles son las principales equivocaciones o los principales errores? ¿Cuáles son algunas recomendaciones que podemos dar desde AFI Escuela para que todo el mundo pueda hacer una planificación sencilla y tenga muy presente cuáles son estos aspectos, como decíamos, más importantes? También analizaremos, obviamente, cuáles son los productos de ahorro y de inversión que se adaptan mejor a la hora de hacer una planificación financiera. Esos serán los aspectos, como digo, que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. ¿Por dónde tenemos que empezar a la hora de hacer una planificación financiera? Mucha gente, esa es su primera pregunta, por eso nosotros queríamos hablar de unas reflexiones previas que creemos que todo el mundo tiene que hacer a la hora de realizar esa planificación que, como decimos, cada vez es más necesaria. Y empezamos por algo que quizás sea muy obvio, por tener un plan. Y es que muchas veces cuando pensamos en el mundo del ahorro, en el mundo de las inversiones, en el mundo de los mercados financieros, bueno, trabajamos como si esto fuera una cuestión de azar, como si fuera una cuestión de suerte el ganar o no con nuestras inversiones y sobre todo como si fuera una cuestión de muy corto plazo, cuando realmente si estamos hablando de planificación financiera, de lo que estamos hablando es realmente de una planificación a muy largo plazo. Esto, como de la medicina, la economía es una ciencia y es una ciencia muchas veces muy inexacta. Ya nos gustaría que el descifrar la economía, el descifrar cómo se van a comportar los mercados financieros, pues tuviera unos parámetros comunes y pudiéramos llegar a una misma conclusión. No es así, pero efectivamente tenemos que tener esa sistemática, tenemos que tener una organización, tenemos que tener una planificación como se hace en la propia medicina. Antes de, obviamente, poder tratar y poder diagnosticar incluso a un paciente, lo que tenemos que hacer es planificar muy bien cuáles van a ser las pruebas que vamos a hacer, cuáles son los distintos tratamientos y al final tenemos que tener un procedimiento para ejecutar cada uno de esos tratamientos. Pues bien, en los mercados financieros, en la planificación financiera es exactamente lo mismo. Necesitamos un plan y cuanto antes empecemos a ejecutar ese plan, mucho mejor. En este sentido, tenemos que empezar también por esa analítica financiera que necesitamos. Qué importante es que cada uno de nosotros tengamos muy presente cuál es nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, como si de una empresa se tratara, cuál es nuestro patrimonio. Muchas veces no hacemos este ejercicio de reflexión. Insisto, sé que es algo muy obvio, pero cuando empezamos a invertir, cuando empezamos a ahorrar, cuando empezamos a pensar en el futuro, antes de todo eso tenemos que hacer, como digo, como si se tratara de esa analítica de sangre donde ver
cómo está cada uno de los factores, cómo está cada una de las variables y en función de eso cuál es el mejor diagnóstico y cuál es el mejor tratamiento. Y cuando digo que hay que hacerlo de forma, bueno, pues con mucha conciencia y con mucha rigurosidad, hablo de que uno se tiene que pintar en un papel esa cuenta, como decía, de pérdidas y ganancias, ese balance, qué tengo, qué estoy financiando dentro del balance, dentro de la cuenta de resultados, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos ordinarios y cuáles son mis gastos extraordinarios. Es decir, tenemos que pintar en un papel, y yo muchas veces a los clientes les obligo a pintarlo en un papel cuáles son cada una de las variables que influyen, insisto, en su generación de ahorro. Por lo tanto, tengo que tener muy en cuenta mis ingresos y mis gastos, pero también en su propio patrimonio. Tengo que ser muy consciente de cuáles van a ser mis hitos vitales, de cuáles van a ser mis objetivos patrimoniales y personales, de en qué plazos quiero realizar cada una de las planificaciones y con qué objetivos, con lo cual es muy importante, insisto, aquí invertir tiempo. Esto no es gastar tiempo, es invertir tiempo para que obviamente una vez que tenga esta foto, que tenga esta radiografía, tener de una forma un diagnóstico mucho mejor elaborado. Y ese sería el segundo paso. Una vez que tengo claro cuáles son mis necesidades financieras, cuál es mi patrimonio y cuál es mi cuenta de resultados, lo que tengo que hacer es un diagnóstico de la situación, como se hace también en la medicina. Solo si tengo esa información, obviamente podré llegar a saber, en función de esos gastos y de esos ingresos, cuál es el ahorro que genero y dentro de ese ahorro cuál es el importe que puedo destinar a estos tres variables, a estas tres palancas que nosotros consideramos la más importante. Cuando estamos hablando de la planificación financiera de un cliente, de lo que estamos hablando fundamentalmente son de tres grandes pilares. Por un lado tenemos el ahorro y la previsión, es decir, qué importante es tener una planificación en que tenga un colchón para imprevistos, pero en la que también tenga la capacidad de ver a más largo plazo, de ser capaz de interpretar cuáles van a ser mis necesidades a futuro y, por lo tanto, qué es lo que necesito para llegar en las mejores circunstancias financieras a ese futuro. Fijaros, la previsión seguramente es una de las variables que menos hemos trabajado, fundamentalmente en los países latinoamericanos y latinos, como es también España, ¿no? En países con esta cultura del día a día muchas veces no pensamos en la jubilación, no pensamos en la previsión. ¿Y por qué no pensamos? Pues porque seguramente eso lo tenemos hoy por hoy suficientemente cubierto por el Estado. Todos tenemos un estado de bienestar en la que hay un pilar 1 de pensiones públicas. Todos tenemos la garantía que después de unos X años de cotización, nosotros en el momento de la jubilación vamos a cobrar una renta. Y eso no está en discusión. Lo que está en discusión es el montante de esa renta. Hoy por hoy en España tenemos una tasa de sustitución. La tasa de sustitución básicamente es cuánto va a aportar el Estado a esa primera pensión que yo empiezo a cobrar justo cuando me jubilo y cuál es la diferencia frente a la última retribución que tuve. Esa tasa de sustitución hoy en España está aproximadamente en un 72-73%. Hace tan solo 5 años estaba en cerca del 85%, es decir, en tan solo 5 años, respecto al último sueldo que vaya a cobrar al sueldo que voy a cobrar de la jubilación, de la pensión pública, prácticamente ha habido una caída de 10 puntos. Es decir, cada vez voy a necesitar complementar más esa pensión pública con mis ahorros privados. Y como digo, en muchos países, como España, como Italia, como Portugal, hemos pensado poco en esto porque teníamos mucha cobertura pública, pero tenemos que ser conscientes de que esa cobertura pública cada vez va a ir cayendo más. Y esto es una cuestión, no es una cuestión económica, no es una cuestión política, es una cuestión puramente demográfica. Gracias a Dios tendríamos que decir que esa tasa de sustitución va cayendo. ¿Por qué va cayendo? Simplemente porque cada vez vivimos más, porque obviamente esos recursos que tenemos los tenemos que repartir, públicos los tenemos que repartir durante más años, con lo cual las primeras estimaciones hablan de que en 2050, dentro de unos 30 años, esa tasa de sustitución pasará a ser prácticamente el 50%. Es decir, una vez que yo me jubile, estaré cobrando de la pensión pública casi un 50% menos de lo que yo estaría cobrando en esa última nómina. Y aquí aparece el gran reto, es cómo voy a sustituir yo
esa pérdida de poder adquisitivo que voy a tener del 50%. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Ese es el primer trabajo, el primer reto que tenemos que trabajar en cuanto a la previsión, en qué herramientas, qué instrumentos voy a utilizar para realmente generar un capital que a la hora de mi jubilación complemente esa pensión pública. Pero también tenemos que hablar del ahorro a más corto plazo, de las inversiones a más corto plazo, lo que llamamos los mercados financieros, lo que llamamos las inversiones financieras. Obviamente, con un ojo tengo que estar mirando a ese largo plazo, pero también tengo que estar mirando a un corto plazo, a un medio plazo, y ahí es donde entra la parte de inversiones. Ese patrimonio que tenemos en fondos de inversión, o en acciones, o en bonos, o en seguros vinculados también a activos de los mercados financieros y que obviamente tienen unas oscilaciones y que tengo que saber en qué invertir, cómo invertir y algunas de las recomendaciones que daremos aquí. Esa es una parte también que obviamente también exige un seguimiento, un mayor seguimiento, debido a que los mercados financieros fluctúan y debido a que mis objetivos son de más corto o medio plazo que los objetivos que tengo cuando gestiono, cuando planifico mi previsión. Y por último, la protección. Y aquí, al igual que la previsión, también somos algo críticos, ¿no?, con la cultura financiera que hemos tenido en España, donde hemos mirado también muy poco a la protección. Muchas veces cuando hablas con una persona te sabe decir perfectamente cuál es el patrimonio que tiene en el banco, gestionado a través de fondos de inversión, de seguros de ahorro, pero no te sabe decir cuáles son sus riesgos. Es decir, sí sabe mucho dónde están canalizadas sus inversiones, pero no ha analizado muy bien cuáles son sus riesgos. ¿Por qué? Porque aquí en España también, gracias a ese sistema de bienestar que tenemos muchos riesgos cubiertos por parte del Estado. Tenemos una seguridad social, una salud cubierta en gran parte por el Estado. Tenemos otra serie de seguros, de dependencia, etcétera, donde también ahí tenemos el apoyo del Estado. Pero tenemos todos otros ámbitos de nuestra vida donde hay muchos riesgos y muchas veces tampoco nos hemos puesto a analizar esos riesgos. Al igual que decíamos antes con la planificación financiera, donde tenemos que coger un folio en blanco y hacer un análisis, una analítica de nuestra cuenta de resultados y de nuestro balance, también tenemos que saber identificar esos riesgos. Cada vez tenemos más riesgos y esos riesgos se pueden cubrir. Tenemos muchas compañías de seguros, mutualidades, que ya se encargan de cubrir esos riesgos. Bueno, pues esto también entra dentro de la planificación financiera. ¿Y por qué entra dentro de la planificación financiera? Porque esto puede suponer un hito patrimonial y financiero muy importante. Si yo el día de mañana tengo una desgracia laboral o tengo una desgracia con un accidente y mi patrimonio financiero se ve mermado, obviamente ahí tendré un problema desde un punto de vista económico, con lo cual esta parte de cobertura de riesgos también la tenemos que meter dentro de lo que es nuestra planificación financiera. De este modo lo que tendríamos son estos tres pilares: la parte de ahorro y previsión, la parte de inversión y la parte de protección. Insisto, con objetivos, con instrumentos y con perfiles de riesgo y de tipología de activos muy diferentes, y por eso es tan importante identificarlo para cada uno, aplicarle su medicina, para aplicarle el medicamento, el tratamiento que mejor se adapte a cada uno de ellos. Y como decimos, aquí la última parte de ese previo que tenemos que hacer una vez que decidimos planificar nuestras finanzas será ver los objetivos. En una vida tenemos muchos objetivos personales, patrimoniales y de todo tipo, y financieros. En ese sentido, lo que tenemos que conseguir es dibujar esos próximos 5, 10, 15, 20 años y ser capaces de identificar cada uno de esos hitos. Y como decía antes, en función de cada uno de ellos, tendremos que aplicar un tratamiento u otro. Tendremos que hacer una planificación en un sentido o en otro. Como decía, hay instrumentos especialmente dedicados a la previsión, hay instrumentos especialmente dedicados a la inversión. Hay instrumentos donde la fiscalidad cambia por completo si estamos hablando de ahorro o de inversión, o la generación de rentas. Bueno, de todo eso hablaremos también a continuación, pero sí queremos poner de relevancia lo importante que es que uno tenga ese cronograma de hitos que va a tener a futuro para que en cada uno de ellos seamos capaces de cubrirlo, o bien con productos de riesgo, o bien con productos de inversión, o bien con productos de previsión. En esta clase, en esta sesión, puesto que no tenemos mucho tiempo, donde nos vamos a focalizar es fundamentalmente en la parte de productos de inversión, en esa parte de los instrumentos que vamos a utilizar para gestionar nuestro patrimonio de más corto y de medio plazo.
Como digo, es importante que dentro de una planificación tengamos en cuenta cada uno de los objetivos y estos objetivos diferentes que estamos trazando. Pero hoy sí nos vamos a centrar algo más en la parte de las inversiones, en estas inversiones, como digo, de corto y medio plazo. Insisto, teniendo muy en cuenta que toda la parte de ahorro, previsión y seguros y protección tenemos que cubrir de alguna forma. ¿Qué variables, cuando hablamos de los mercados financieros, tenemos que tener en cuenta a la hora ya sí de invertir? Cuando uno empieza a invertir, la primera pregunta que se hace es, bueno, ¿y cuál es mi perfil de riesgo? Muchas veces cuando vamos a las entidades financieras, esto es lo primero que nos preguntan. Oye, no te preocupes, que te voy a hacer una perfilación de riesgos para saber cuál es tu perfil y en función de eso para proponerte una serie de inversiones. Efectivamente, ese es el primer paso y es un paso en el que nos tenemos que dejar guiar, obviamente, por las entidades financieras, pero es un paso en el que nosotros también tenemos que hacer una reflexión previa y seguramente de esa reflexión previa pues nos generarán una serie de preguntas que podremos trasladar a nuestra entidad financiera, a nuestro asesor, para que nos ayuden a conocernos un poco mejor, a saber cuál es exactamente mi perfil de inversor. Cuando vemos que uno es conservador o moderado o agresivo, dentro de esas grandes definiciones caben mucha tipología de inversiones. Lo que tenemos que estar seguros es que realmente esa terminología de conservador o ese perfil de riesgo de moderado se adapta a lo que yo estoy buscando. Y no solo desde un punto de vista de rentabilidad, sino también desde un punto de vista de riesgo, también desde un punto de vista de horizonte temporal, de fiscalidad, de estructura o no de rentas, con lo cual todo esto va a influir en el perfil de riesgo y en el perfil de las inversiones que yo tengo que realizar. Nosotros aquí lo que proponemos es un ejercicio muy sencillo, simplemente a modo de ejemplo de cómo nosotros recomendaríamos a un cliente que analizara cuál es su perfil de inversor. Lo que hacemos siempre es trazar 5 tipologías distintas de inversiones. Ahí tienen, desde la inversión más conservadora, sería el perfil o la cartera 1, donde tengo prácticamente un 75% en renta variable y donde apenas tengo un 5% de renta variable, un 75% de renta fija y donde apenas tengo un 5% de renta variable y un 20% de liquidez, hasta el perfil más agresivo, el perfil que denominamos como 5, donde prácticamente toda mi cartera está constituida por renta variable, el 80% en esta cartera es renta variable y un 20% de renta fija. Entre esos dos perfiles, entre el más conservador y el más agresivo, lo que trazamos simplemente a modo de ejemplo son otros perfiles en los que su riesgo va subiendo. El perfil 2 sería algo más arriesgado que el 1, el 3 algo más arriesgado que el 2 y el 4 algo más arriesgado que el 3. En función de eso, ahí podríamos contemplar a casi todos los perfiles de inversores que tenemos. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es mi objetivo en cuanto a rentabilidad? Obviamente, para esta pregunta habrá muchas respuestas. Hay clientes que aspiran a rentabilidades del 15 o del 20%, con lo cual su perfil de riesgo tendrá que ser muy dinámico porque, como vemos en este gráfico, efectivamente hay una correlación entre cuál es la rentabilidad a la que aspiro y cuál es el nivel de riesgo que quiero asumir. A más nivel de riesgo, obviamente, una rentabilidad esperada mayor. Pero efectivamente, para esa rentabilidad esperada mayor, lo que tengo que ver es si estoy dispuesto a asumir ese riesgo que tienen estas inversiones. Pero como decimos, la rentabilidad es uno de los primeros objetivos, una de las primeras variables que tenemos que tener claro. Y como decía también, hay clientes que aspiran a rentabilidades muy elevadas, pero hay otros clientes que aspiran a rentabilidades muy contenidas o simplemente a batir a la inflación, esa inflación que hoy por hoy tenemos disparada y que obviamente en los mercados financieros es muy difícil batir, pero que en términos históricos pues se ha situado en un 2 o un 3%. Bueno, pues desde ese 2 o un 3% hasta ese 15, 20 o 30% de algunos inversores, seguramente ahí tendremos muchas escalas de riesgo y en función, insisto, de esa rentabilidad tendré que ser consciente de los riesgos que estoy dispuesto a asumir, ¿no? Porque como vemos en ese gráfico, obviamente, aunque esa línea morada, que es la correspondiente a ese perfil más agresivo, a ese perfil número 5, es la que más rentabilidad ha generado, esto es un análisis desde 1999, en los últimos 22, 23 años, efectivamente por el camino, como señalamos ahí con ese fondo gris, hemos tenido caídas importantes, caídas que han podido llegar al 10, al 15, al 20 o incluso al 30, al 40 o al 50%.
Recuerdo eventos de mercado muy convulsos como fue el COVID, ese marzo y abril del 2020. Recuerdo la crisis de Lehman Brothers 2008 y 2009, donde los mercados llegaron a caer un 50%, con lo cual tenemos que tener muy presente, insisto, que para esa generación de rentabilidad tenemos que asumir un riesgo determinado. Pero también tenemos que ser conscientes de que otra de las variables que tenemos que analizar, y yo diría casi tan importante como la rentabilidad, es el horizonte temporal. En esto también trabajamos poco. En España y en general se trabaja poco en saber a qué horizonte temporal quiero invertir. Y por eso decíamos al principio, cuando hablábamos de la planificación financiera, qué importante es definir ese cronograma de objetivos. No tendrá nada que ver si yo lo que quiero es generar una rentabilidad para mi pensión, para dentro de 30 o 40 años que me jubile, de generar una rentabilidad para la compra de un coche que voy a efectuar dentro de 2 o 3 años. No tiene absolutamente nada que ver. Y los riesgos en los que podemos incurrir, tampoco. Y obviamente, una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que a mayor horizonte temporal podremos ser más tolerantes con el riesgo, pero a menor horizonte temporal obviamente tendremos que ser muchos más cautos con ese riesgo. ¿Por qué? Porque los mercados financieros, como decía, no es una ciencia exacta, pero sí que tiene patrones comunes de comportamiento. En esta tabla se ve muy claramente. Lo que hacemos en esta tabla es analizar la rentabilidad de cada una de estas carteras, desde la cartera más conservadora, la 1, hasta la 5, la más agresiva, y ver cuáles son sus rentabilidades acumuladas o analizadas después de haber invertido 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o 10 años. Y vemos que en todos los casos, cuando nos vamos a los plazos más largos, por muy agresiva que sea mi inversión, por mucha renta variable que haya incorporado a mi inversión, casi siempre voy a conseguir que las rentabilidades sean positivas. Es decir, lo que está demostrado en los mercados financieros es que cuanto más a largo el horizonte temporal, más tolerante puedo ser con el riesgo. ¿Por qué? Porque las probabilidades de una rentabilidad positiva son más elevadas. Lo vemos aquí muy claro, hasta tal punto de que, fíjense, en el perfil, en todos los perfiles en el año 10, es decir, si yo consigo mantener mi inversión durante 10 años, en todos y cada uno de los perfiles, desde el más conservador hasta el más agresivo, voy a obtener rentabilidades positivas. Obviamente, si esto me lo traigo a corto plazo y sobre todo con el año tan convulso que estamos viviendo en este 2022, esto no es así. Tendríamos que todas las carteras están en negativo. Pero fíjense cómo en la medida que voy avanzando en el horizonte temporal, cada vez tengo más carteras en positivo y cada vez más mis rentabilidades van a ser más elevadas. Con lo cual, insisto, variable horizonte temporal es una variable crítica a la hora de definir cuál es el riesgo que voy a incorporar a mis inversiones. Y como es crítica, la tendré que definir en primera instancia. Insistimos con esos objetivos de jubilación, de boda, de casa, de lo que ustedes consideren que sea un hito importante a los efectos de su planificación patrimonial. Y una vez que tenemos definido la rentabilidad y ese horizonte temporal, aquí donde tenemos que hacer también un análisis muy exhaustivo es en la parte de riesgos. Seguramente, si alguna vez han invertido, si alguna vez han comprado algún producto de ahorro e inversión, habrán oído el concepto de volatilidad. En los mercados financieros, este es el concepto que nosotros utilizamos para hablar de riesgo. Cuando hablamos de que un activo tiene mucha volatilidad, estamos hablando de que ese activo fluctúa mucho. La volatilidad es un concepto estadístico, no es más que la desviación frente a una media. Si tenemos un activo que tiene una rentabilidad media de X, pero fluctúa mucho, ese activo tendrá mucha volatilidad, tendrá mucho riesgo. Si tenemos un activo en el que sus precios fluctúan poco, sus rentabilidades, mejor dicho, fluctúan poco, ahí tendremos un activo más conservador. Con lo cual, a mayor volatilidad, mayor riesgo, a menor volatilidad, menor riesgo. Pero fíjense, la volatilidad es un concepto muy complicado de interpretar. Es un concepto de los mercados financieros, es un concepto que seguro que habrán oído en su entidad financiera a su asesor, pero que por parte del cliente es muy difícil saber si una volatilidad del 10,5 o una volatilidad del 7,8 es realmente mucho más agresivo o no, con lo cual es un concepto del que nosotros intentamos huir muchas veces en la interlocución con los clientes. ¿Y por qué? Porque además la volatilidad es volátil. De lo que nos damos cuenta también, como ven en este gráfico que tienen en sus pantallas a la derecha, es que esa volatilidad, esas líneas que ven son cada una de las carteras y esa es la volatilidad en cada uno de esos momentos. Desde 1999, ¿qué volatilidad ha tenido cada una de esas inversiones? Pues como ven, como decimos, la volatilidad es volátil.
No tiene nada que ver un activo hoy, que tiene una volatilidad X, con ese mismo activo en un momento bueno de mercado o en un momento malo de mercado, porque su volatilidad irá cambiando. Esto lo podemos ver con un ejemplo muy sencillo. Hasta ahora, prácticamente en los últimos 10 años, por ejemplo, los activos más conservadores que tenemos en renta fija, como es la deuda pública, habían sido activos de muy poca volatilidad. ¿Por qué? Porque sus rentabilidades apenas habían cambiado. Hemos estado en un escenario en el que los últimos prácticamente 10 años hemos tenido unas rentabilidades cero o negativas en este tipo de activos, y fruto de que no había oscilación en esas rentabilidades han sido activos muy poco volátiles, con lo cual muy seguros. Pero hoy estamos en un escenario, este año, en el que con motivo de esa inflación tan elevada que tenemos, con motivo de esa subida de tipos de interés que están realizando los bancos centrales y esa retirada de estímulos de la economía, la volatilidad de la renta fija se ha disparado. Y por eso la volatilidad hay que analizarla. Yo no puedo decir, oye, hoy veo un activo muy poco volátil, muy seguro, con lo cual yo me quedo en ese activo y no cambio. No, porque esa volatilidad va a ir comportándose de una forma diferente, con lo cual aquí entramos en otro factor muy importante que veremos a continuación. Cuando hablamos de mercados financieros tenemos que hablar de estar encima de esas inversiones, de ver que en todo momento esas inversiones se adaptan al perfil de riesgo que tenemos y que hemos elegido, ¿no? Porque ese perfil de riesgo, obviamente, ese perfil de riesgo sí que no cambia, lo que cambia son los activos que hay debajo, con lo cual tendré que ver en todo momento que esos activos tienen niveles de riesgo que se adecúan a mi perfil como inversor. Y nosotros, cuando hablamos con los propios inversores, lo que le decimos es que no vayan tanto a ese análisis de volatilidad, insisto, porque es un concepto abstracto y difícil de llevar a lo que es el día a día de los activos, a lo que es el día a día de cómo se comportan mis inversiones, sino que hagan un análisis mucho más sencillo. Nosotros aquí en lo que trabajamos es en ver las pérdidas máximas que estamos dispuestos a tolerar. Seguramente que un inversor no sabrá si una volatilidad del 7 o del 12 es más o menos agresiva, pero seguramente que un inversor, por muy poca cultura financiera que tenga, sabe perfectamente diferenciar en que un activo tiene una pérdida máxima del 3% o del 13%. Ahí sí que esto lo sabemos diferenciar absolutamente todos. Con lo cual, ¿cuál es el análisis que nosotros siempre recomendamos que hagan los clientes y que hagan a través de su entidad financiera o su asesor? Pues, por ejemplo, que cuando me recomienden una cartera de inversión, hoy por hoy casi todas las entidades financieras están recomendando en esta parte de inversiones o bien carteras de fondos o bien, como le veremos luego, también seguros vinculados a ahorro o a inversión, ver cómo se ha comportado en los peores momentos de mercado. Este es el gráfico que tienen aquí a continuación. Cada una de estas carteras, cuál ha sido lo que llamamos la máxima caída. Y aquí es donde creemos que todo inversor va a sentirse perfectamente identificado y que va a saber valorar si realmente ese perfil de riesgo es el que él puede asumir o no. Vamos a poner un ejemplo, nos vamos a ir a la cartera más agresiva, esa cartera 5. Esta cartera 5, fíjense cómo en la crisis de Lehman Brothers, en la gran crisis financiera, llegó a caer cerca de un 35%. Esta es la primera lectura. Si a uno le recomiendan un perfil que es muy agresivo, aparte de seguramente que la rentabilidad esperada sea muy alta, aparte de que la volatilidad seguramente será muy alta, lo que tenemos que pensar es, oye, si vuelve a pasar algo como esto, si volvemos a tener un episodio como Lehman Brothers, ¿estaría dispuesto a aguantar una caída de 35%? Bueno, pues creemos que a esa pregunta todos tenemos respuesta en función de su perfil. Habrá clientes que seguramente lo podrían aguantar y habrá clientes que no. Pero es que esas caídas, estamos hablando de un 35% en Lehman Brothers, estamos hablando de una caída de cerca de un 25% en la crisis del .com, o estamos hablando de una caída del 20% en COVID, o una caída este año, que está siendo también un año muy complicado, pues de prácticamente un 15%. Este gráfico lo que también nos ayuda, y en línea con lo importante del horizonte temporal de las inversiones a largo plazo, a saber que de esas caídas se recuperan. Muchas veces cuando estamos en esa crisis, ¿no?, como puede ser este octubre de este año, donde tenemos caídas en renta variable del 20, del 30% en algunos mercados, solo vemos eso, solo vemos la parte mala. Es bueno echar la vista atrás para ver que después de todas y cada una de estas caídas siempre viene una recuperación. De ahí
que siempre insistamos en el horizonte temporal. Si yo estoy invirtiendo a 5, a 7, a 3 o a 10 años y tengo una caída hoy en octubre del 20 o del 30%, lo que tengo que pensar es que en horizontes temporales de esos plazos, estas caídas tienden a recuperarse, simplemente porque la economía crece, los mercados financieros crecen y luego todas estas crisis se acaban pasando. Y así ha sido en todas ellas. En algunas hemos tardado más y en otras hemos tardado menos, pero fíjense la recuperación tan evidente que tuvimos en la gran crisis financiera, en Lehman Brothers, la recuperación en forma de V que tuvimos en el COVID. En el COVID tuvimos 2, 3, 4 semanas de caídas del 30%, pero en apenas un mes, 2 meses, gran parte de esas caídas ya se habían recuperado. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Si en este último tramo, en estas caídas de casi un 15% que llevamos este año, un año muy complicado porque las caídas han sido tanto en renta variable como en renta fija, pues no estaremos ya en ese momento en el que empezará la recuperación o será dentro de 3 meses. Insisto, el problema que tenemos en la economía, en los mercados financieros, es que no sabemos qué va a pasar en los 3 meses, pero sí podríamos decir con cierta certeza que en los próximos 3, 5, 10 años, obviamente estas caídas se deberían haber recuperado. Y otras de las variables que tenemos que tener en cuenta es también si nosotros con nuestra inversión queremos generar rentas o no tenemos ninguna necesidad de rentas. Esta es una variable que también hay que analizar, porque esto influye mucho en la evolución de nuestras inversiones. Hay determinados clientes que lo que necesitan es flujo, lo que necesitan es generar unas rentas, por ejemplo, a futuro. Por ejemplo, en el momento de la jubilación, para compensar esa caída que vamos a tener hacia las pensiones, promocionada obviamente por esas pensiones públicas que vamos a tener mucho más bajas de las actuales. Pero hay otros clientes que a lo mejor tienen un horizonte temporal más lejano y no necesitan de esas rentas. Bueno, esto también es muy importante analizarlo, porque obviamente las rentas van a tener un comportamiento muy relevante en mi inversión. Si nosotros esas rentas, en vez de cobrarlas, las metemos dentro de la inversión, dentro del vehículo, dentro del instrumento en el que estamos invirtiendo, esas rentas, en la medida que el instrumento se vaya revalorizando, también se van a revalorizar. Con lo cual, a largo plazo, mi poder de capitalización, llamamos mi plusvalía, será mucho más elevada. Con lo cual, también es una variable muy a tener en cuenta. Y por último, la fiscalidad. Fíjense, en estos últimos años la fiscalidad y fundamentalmente también la fiscalidad del ahorro, primero, ha sido muy cambiante y segundo, cada vez está penalizando más al ahorro. Hace poco acabamos de tener otra medida, otra normativa en este sentido. La fiscalidad es cada vez más importante, tanto desde un punto de vista de la fiscalidad, de la base general, como insisto, desde un punto de vista de la base del ahorro. Y cada vez, como es más importante, también se están sacando más instrumentos, más productos que tienen una fiscalidad u otra. Con lo cual, es muy importante que cuando pensemos a la hora de invertir, no pensemos solo en la rentabilidad financiera, sino que pensemos también en la rentabilidad financiero-fiscal. Es decir, que el montante neto que me queda a mí de esas inversiones hayan tenido también un buen comportamiento, tengan un buen comportamiento desde el punto de vista fiscal. Fiscalidad, como decimos, en España tenemos por territorios, tenemos por distintas bases, tenemos incluso por distintos instrumentos, con lo cual aquí siempre recomendamos obviamente que también acudamos a un experto, porque insisto, la fiscalidad y cada vez más va a ser muy importante a la hora de tomar decisiones de inversión. Dentro de estas decisiones de inversión, obviamente, lo que tenemos que conocer también muy bien son los instrumentos que vamos a elegir. Cuando hablamos de las inversiones, fundamentalmente en España y en Europa, lo que utilizamos son dos tipologías de instrumentos que tienen unos rasgos comunes, pero también unas características bien diferentes. Unos son los fondos de inversión y otros son los seguros vinculados a ahorro o vinculados a inversiones. En definitiva, lo que cambia en muchas ocasiones es la propia carcasa, pero esa carcasa también tiene unas peculiaridades y las tenemos que conocer bien. ¿Por qué los traemos a colación? Porque efectivamente, como decimos, en España el 80% de lo que son las inversiones vinculadas a activos financieros está o bien en fondos de inversión o bien en estos seguros, y creemos que es importante conocerlo. Por un lado, los fondos de inversión. Los fondos de inversión son el instrumento, yo diría, más utilizado a la hora de canalizar las inversiones en España. Y digo en España fundamentalmente porque además tienen una ventaja fiscal muy relevante, que es una ventaja muy idiosincrática de la normativa española y que no la hay en otros ámbitos a nivel europeo. Y es esa traspasabilidad
Nosotros cada vez que cambiamos de un fondo de inversión a otro no tenemos que pasar por el peaje de Hacienda, sino que lo tendremos que hacer a futuro cuando reembolsemos esas inversiones. Esto en la práctica lo que hace es que haya muchos clientes, haya muchos inversores que llevan años y años traspasando de un fondo de inversión a otro, traspasando de una cartera de fondos de inversión a otra y cambiando su perfil de riesgo de más conservador a más dinámico, de dinámico a conservador y no pasando por el peaje de Hacienda. Insisto, esto no es una exención, sino que simplemente es una dilatación, es que voy a pagar impuestos en el momento del reembolso, pero es algo que ha impulsado siempre en España la industria de fondos de inversión. En ese sentido tenemos que ser conscientes de que es un vehículo además muy eficiente desde un punto de vista de costes, desde un punto de vista de patrimonio, prácticamente desde 1.000 euros, desde 600, en algunos casos desde 60 euros, puedo acceder a un fondo de inversión con una cartera absolutamente diversificada. Es un producto además que está muy supervisado por la normativa. Yo diría que es el instrumento con mucha diferencia más supervisado por la normativa europea y que además está gestionado por expertos. Eso obviamente no es una garantía de resultados, no es una garantía de que ese fondo vaya a dar un muy buen resultado o no, es una garantía simplemente de que mi patrimonio está gestionado por gente que sabe de mercados financieros, que tiene la formación y los medios suficientes como para hacer una buena elección en ese sentido. Y por otro lado, la parte de seguros, cada vez más, y también por componentes fiscales muchas veces, o por componentes del propio funcionamiento del instrumento, tenemos seguros que detrás tienen productos de ahorro, que tienen productos de inversión, con lo cual esta característica también del seguro lo hace un instrumento pues muy óptimo, ¿no? También para la gestión de las inversiones. ¿Qué tenemos que saber? 3, 4 pinceladas muy relevantes a la hora de contratar alguno de estos productos. Primero, decía que la normativa, tanto en el ámbito de los seguros como en el ámbito de los fondos de inversión, en los últimos años ha avanzado muchísimo en cuanto a la protección del cliente. A la normativa a nivel europeo lo que le preocupa es que los clientes tengan información suficiente de los productos en los que van a invertir. Y muchas veces como inversores, muchas veces como clientes, no hacemos uso de esa información. Por eso nos parecía importante decirles 3 o 4 ámbitos donde tienen que mirar a la hora de contratar un producto de inversión. El primero es la política de inversión. Tanto los productos de seguros como los fondos de inversión están obligados por la propia normativa que cuando los vaya a contratar, la entidad que me los comercializa me tiene que dar una hojita, es una información hacia el cliente en cuanto a las características principales de este producto. Y ahí vamos a ver en qué invierte. En este caso lo que les traigo aquí es un ejemplo de un fondo de una gestora internacional, una gestora francesa, Amundi, donde ahí en la política de inversión vemos que es un producto de corto plazo, es un producto que invierte en renta fija americana de muy corto plazo en compañías de muy elevada calificación crediticia, con lo cual eso ya me está dando una idea del perfil de rentabilidad y de riesgo de la inversión. Insisto, esto viene además de forma muy sencilla explicado. Tenemos, por ejemplo, otro. Tenemos un fondo, este es un fondo de la gestora BlackRock y European Special Situations, donde aquí sí que podemos ver que se trata de un fondo que invierte en renta variable, europea, de empresas que están pasando por situaciones especiales, con lo cual solo de leer la política de inversión ya me puedo hacer una idea, sin ser un experto, de cuál es el nivel de rentabilidad, el nivel de riesgo y por lo tanto cómo puede encajar ese producto con mi cartera. Obviamente, tengo que analizar las rentabilidades. Las entidades también están obligadas a darles esa información de las rentabilidades pasadas que han tenido estos productos. Siempre lo decimos, ¿verdad?, que rentabilidades pasadas en los mercados financieros no son garantías de rentabilidades futuras. Y aquí traigo un ejemplo claro. Este es un fondo de renta fija. Si yo hubiera contratado este fondo de renta fija hace apenas 9 meses o 10 meses, hubiera visto que su rentabilidad, como ven aquí el gráfico de rentabilidad, hubiera sido espectacular. Y a lo mejor me hubiera dejado llevar por, oye, qué buen histórico tiene este fondo. Mucho cuidado, porque este es el comportamiento en estos últimos 10 meses de este fondo. Este es un fondo que invertía en renta fija. Como los tipos de interés han subido, mi renta fija, mi patrimonio pierde valor, con lo cual mucho cuidado con tomar decisiones de inversión mirando solo el pasado, sino que también tenemos que intentar, y esto obviamente con el asesoramiento pertinente, de ver si ese activo en este momento es el activo que mejor se adapta a la situación de mercado. Y efectivamente, seguramente este activo en enero de este año no hubiera sido el mejor porque hubiéramos tenido una caída, fíjense, de prácticamente el 30, casi el 30%. Pero es importante esta visión de expectativas de rentabilidad.
Y este es un ejemplo también muy sencillo y volvemos a esas 5 carteras que habíamos dibujado desde la más conservadora hasta la más agresiva para que vean también cómo cambia la expectativa de rentabilidad que tenemos en los mercados financieros. Fíjense, en este caso lo que estamos comparando es la rentabilidad en los últimos 3 años de estas carteras. En los últimos 3 años la cartera más conservadora hubiera dado un menos 2%, hasta casi el 4% de la cartera más agresiva, y cómo esa rentabilidad ahora mismo, y fruto fundamentalmente de esa subida de tipos de interés que hemos tenido, las rentabilidades son mucho más elevadas. Ese cliente conservador que en los últimos 3 años habrá perdido un 2% con esa cartera, ahora mismo tendría una rentabilidad esperada de casi un 3%, con lo cual también es importante, decíamos antes, que la volatilidad, que el riesgo es volátil, pero también las rentabilidades, con lo cual también tenemos que estar muy al día de qué expectativa de rentabilidad tienen esos activos y para eso, obviamente, contamos con las entidades financieras y con nuestros asesores. Tenemos que también analizar el riesgo. Como decíamos antes, conceptos como la volatilidad no son fáciles de asumir. En esto también ha trabajado mucho la normativa. Siempre que contratemos un producto financiero, un producto de inversión, vamos a tener un indicador de riesgo muy sencillo, muy legible para el común de los mortales, como puede ser, por ejemplo, este indicador del 1 al 7 que tenemos en los fondos de inversión. Fíjense, este es un indicador en el que nos dice que un producto, el producto más conservador, va a tener un perfil de 1 y el producto más agresivo va a tener un perfil de 7. En este caso, volvemos a los ejemplos de los fondos que habíamos puesto al inicio. Ese fondo que invierte en renta fija americana de muy corto plazo y de entidades muy solventes, obviamente va a ser un producto muy conservador, ese nivel 1. Pero si me voy a otro producto, ese producto que invertía en renta variable de empresas con situaciones especiales, me voy a ir a un nivel de riesgo 6. Con lo cual, insisto, esta es una escala muy sencillita y que cada uno puede interpretar en función de lo que esté buscando. En otros productos financieros, como los seguros, como algunos depósitos, encontrarán un marcador algo distinto, ¿no? Más parecido al que encontramos en la parte de la calificación energética que tenemos de las casas, que es ese que tienen aquí abajo, entre el 1 y el 6. En definitiva, insistimos, siempre es muy importante que vayamos a esos indicadores de riesgo. Y por último, la parte de costes. Cuando invertimos en productos financieros, es muy importante que analicemos también los costes que tienen, porque los costes, al igual que la fiscalidad, van a drenar mi rentabilidad financiera. Y ahí también tenemos como aliado a la normativa. La normativa obliga a que todos los productos financieros sean absolutamente transparentes en cuanto a los costes que tienen. Y en esa hoja de información que nos dan las entidades financieras vamos a ver siempre un apartado de los costes que nos van a cobrar. En este caso, por ejemplo, en ese fondo conservador tendríamos unos costes muy pequeñitos del 0,05%, pero si nos vamos a ese producto más agresivo tendríamos unos costes del 1,83%. Claro, mucho cuidado, porque ese 1,83% lo estoy pagando yo. Esto es, si el producto ha dado una rentabilidad del 5%, casi un 2% lo voy a perder simplemente por los costes. Con lo cual ahí también siempre hacemos una especial recomendación en cuanto a que se miren los costes de los productos. Y por último, ir terminando, hemos definido cuáles serían las variables previas a la hora de realizar una planificación financiera. Hemos visto cuáles son esos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos hablando de inversiones de más de corto o medio plazo. Hemos analizado qué aspectos son los más relevantes cuando tenemos que mirar una inversión, un producto financiero, un instrumento de inversión. Pero queríamos cerrar también con algunos consejos y algunos de ellos ya los hemos venido comentando a lo largo de esta sesión. Lo primero, y este es un consejo que todos tendríamos que llevar a rajatabla, nunca es el mejor momento para invertir. Por desgracia, en los mercados financieros nunca sabemos, ojalá lo supiéramos, ¿no? Ninguno estaríamos aquí, no sabemos cuál es el mejor momento para tomar una decisión de inversión, si fue hace unas semanas, si será hoy o será dentro de 10 días. Con lo cual, nosotros lo que siempre recomendamos es que cuando uno toma una decisión de inversión, que sea estricto, que no piense si es el mejor momento y que quizás lo que haga seguramente sea, por ejemplo, las rentas, ir metiendo poco a poco en ese producto. Si yo tengo claro que quiero generar un ahorro, una inversión de cara a los próximos 5 años, a lo mejor lo que tengo que hacer es un planning durante los próximos años. Durante el próximo año voy a ir aportando poco a poco 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros todos los meses y en función de eso generar esa inversión. Seguramente no lo haré en el mejor momento, pero seguramente tampoco lo haré en el peor. Esto es el promedio, ¿no?, que siempre hablamos en los mercados financieros. Como decíamos al principio, la importancia del largo plazo,
qué importante es que respetemos ese largo plazo que ninguno respetamos. Siempre decimos que el cliente, fundamentalmente además español, somos un cliente, un inversor muy cortoplacista, nos dejamos guiar mucho por lo que pasa en los mercados financieros y eso hace que tomemos malas decisiones de inversión. Si tenemos una planificación a 5 años, respetemos esos 5 años. Si tenemos una planificación a 3 años, respetemos ese plazo. Solo así vamos a conseguir que efectivamente pues llegamos en las mejores condiciones posibles a esa rentabilidad esperada que nos hemos guiado desde un principio. Y por último, la diversificación. Este es un concepto que creemos que es importantísimo a la hora de invertir. Aquello que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad?, de no pongas todos los huevos en la misma cesta, que es aplicable absolutamente a cualquier parámetro de nuestra vida, pero que fundamentalmente también es aplicable a las inversiones financieras. La diversificación es fundamental. Ahí vemos una tabla donde lo que construimos son carteras que ponen todo en renta fija o que ponen todo en renta variable. Y lo que vemos es que esa cartera azul, que llamamos la cartera diversificada, obviamente nunca es la mejor ni nunca es la peor, pero siempre va en el medio, con lo cual, ¿de qué se trata? Pues de eso precisamente, nunca aspirar a ser el mejor, tampoco a ser el peor, pero que a través de una diversificación, por tipología de activos, por plazos de inversión, por instrumentos, por geografías, que logremos tener una cartera resiliente, una cartera que vaya comportándose poco a poco, pero siempre con un signo, en la medida de lo posiblemente, positivo. Y por último, y con esto acabo ya, focalizarnos, ¿no?, e insistir en los errores a la hora de invertir. Insisto, yo sé que esto es muy fácil a la hora de decirlo, es muy fácil a la hora de escucharlo, pero luego es muy difícil a la hora de materializarlo. Siempre decíamos, empecemos por el plan. De verdad, suena obvio, pero no lo hacemos. En otras facetas de nuestra vida, seguramente a la hora de planificar un viaje somos capaces de tirarnos 3 horas delante de un papel viendo los gastos, viendo cómo lo vamos a organizar, a quién vamos a contratar, qué vamos a hacer, pero no somos capaces de hacer eso con nuestras inversiones, no somos capaces de hacer eso con nuestros gastos, con nuestros ingresos, con cómo va a ser en nuestro patrimonio, con cuáles van a ser los hitos que voy a tener por delante. Gastemos, invirtamos esas 2-3 horas para poner negro sobre blanco cuáles son mis necesidades financieras. Obviamente, siempre contar con ese colchón. Siempre tenemos que tener un colchón para imprevistos. Y precisamente, como esos imprevistos tienen o pueden ser de corto plazo, será un colchón que invirtamos con mucha seguridad. Nunca dejemos esto de que el ahorro es para más adelante. Yo siempre recomiendo aquí en la escuela que tenemos a alumnos desde los 25 años que ese es el mejor momento para empezar a ahorrar. Siempre, cuanto antes empecemos a ahorrar pensando en ese futuro, obviamente mucho mejor será para nuestra planificación financiera. Siempre hablamos del endeudamiento, mucho cuidado con ese endeudamiento que nos hizo en crisis anteriores pasarlo muy mal, en la gran crisis financiera donde los hogares, donde las empresas estaban muy endeudadas, mucho cuidado con las decisiones de endeudamiento, hay que valorarlas muy bien y dejarse también asesorar por profesionales. La volatilidad, como decíamos, una vez que tenemos el plan, una vez que lo hemos trazado, una vez que tenemos un horizonte temporal definido, vamos a olvidarnos de lo que pasa entre medias. Intentemos focalizarnos en que tenemos que cumplir con ese horizonte temporal y que efectivamente en el largo plazo las inversiones tienden, no siempre, pero tienden a reportar rentabilidades positivas. La parte de diversificación, lo decíamos, qué importante es la diversificación, qué importante es que cuando tengamos una cartera esté suficientemente diversificada, qué importante es que nuestro ahorro siempre sea diferente si estoy pensando en la jubilación, si estoy pensando en los próximos 3 años o si estoy pensando en la boda de mis hijos. Y por último, y esto quería terminar, dejarse asesorar. Es muy importante, como decíamos, muchas veces cuando tomamos decisiones de inversión creemos que esto es azar, que esto es un juego, que esto es simplemente cuestión de suerte. No, esto como otras cosas en la vida es ciencia y cuanto más formación tengamos, cuanto más información tengamos, mucho mejor. En ese sentido daríamos 2 recomendaciones que bajo nuestro punto de vista son muy importantes. Una, la de formarse. Obviamente no aspiramos a ser profesionales financieros, para eso no están ustedes son profesionales muy valiosos además en su ámbito de actuación en la medicina, con lo cual esto déjenselo a profesionales, pero siempre teniendo en cuenta que una mínima formación para saber entender en lo que estamos invirtiendo, en lo que me está diciendo mi entidad financiera, mi asesor, siempre es importante a través de la lectura de medios económicos, a través de esa lectura de la información que están obligadas a darle a las entidades financieras, pero siempre tengamos aquí un punto en el que al menos tengamos un mínimo de formación para entender qué está pasando. Y como decía, siempre contando en este ámbito con profesionales,
Al igual que nosotros, cuando nos duele algo, cuando tenemos un problema de salud, acudimos a ustedes, acudimos a los médicos, ustedes en este caso pues también acudan a profesionales que seguramente, insisto, esto no es una garantía de éxito, como tampoco lo es en muchas ocasiones la medicina, pero sí es una garantía que se van a poner todos los medios para que efectivamente esas inversiones, esa planificación financiera sea lo más exitosa posible.